Hola, bienvenido a esta nueva lección de Aprende N8N. En esta ocasión te voy a enseñar cómo crear una condición múltiple utilizando una expresión. En el anterior ejemplo, acuérdate que teníamos una condición múltiple definida con reglas. En este caso, lo que hacíamos era, dentro de la condición múltiple, definir qué posibles valores tomaban esas reglas. Es decir, para el caso 0 teníamos descarga, para el 1 venta y para el 2 visualización. Esto implicaba escribir cada vez las condiciones o los posibles valores dentro del switch. Muy bien, vamos a utilizar o crear una condición múltiple con una expresión que evite precisamente escribir esas condiciones o esos posibles valores dentro del switch. Es un poco más avanzado, pero para que entiendas las posibilidades de generar código y utilizar JavaScript y que veas que se pueden hacer cosas muy avanzadas dentro de N8N con low code, ¿de acuerdo? Básicamente he contemplado dos casos. Un caso en el que creo un function item, que lo que hace este function item antes del switch es devolver por qué salida ha de salir o ha de ir el flujo dependiendo del valor de la variable tipo. Si entramos dentro del function item, esto es un function item, ¿de acuerdo? Y dentro del function item podemos poner JavaScript. Concretamente, en este caso, lo que hago es contemplar los mismos casos que tenía en las reglas. Es decir, la posición 0 descarga, la posición 1 venta, la posición 2 visualización. Esto es un array y lo que hago con esta función de aquí es detectar en qué posición está el valor de la variable tipo. Que no está en ninguna de esas tres, devolvería el valor 3, es decir, el mismo valor del fallback de la condición múltiple con reglas. Que está en alguna de esas tres, 0, 1, 2, devolvería la salida, es decir, la posición exacta. En este caso, 0, 1 o 2. Muy bien. Fíjate que aquí, una vez ejecutado, tenemos que la salida, es decir, visualización, está en la posición 2 del array. Si ejecutamos este nodo, o si ejecutamos el flujo, ¿qué pasará? Pues que irá por el function item, luego pasará por el switch con expresión en function item y acabará ejecutando o acabará en el nodo visualización. ¿De acuerdo? Fíjate que el camino verde es el que indica por dónde ha ido la ejecución y ha finalizado en visualización. Si queremos evitarnos el function item, podríamos poner esa condición dentro del mismo switch. Es un poco más avanzado, es crear una condición o una expresión inline que lo que haría básicamente es parte del código que habéis visto en el function item, ponerlo dentro de la expresión. Es decir, compararíamos directamente el valor de la variable tipo con los tres posibles valores de venta, descarga y visualización. ¿Que devuelve alguna posición? Eso significa que se ha detectado que el tipo corresponde a alguno de esos tres valores y devolvería la posición. En caso contrario, devolvería 3, que es el fallback. Esto es un poco más ineficiente porque al final estamos haciendo dos veces la misma operación, el index of, ¿de acuerdo? Pero en este caso, dado que es un código muy pequeño y poco complejo, el tiempo de acceso a ese array o el tiempo de ejecución de esa función es muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces no habría ningún tipo de problema. Pero sí que os recomiendo en ciertos casos no hacer este caso porque es, primero, que es más complejo de leer y segundo, que es más costoso de ejecutar, ¿de acuerdo? Muy bien. Si vinculáramos el datos de ejemplo con la expresión inline, fijaros que nos ahorramos este nodo intermedio, porque ya hacemos el cálculo que se hace en el nodo intermedio del function item, lo hacemos dentro del switch. Si ejecutamos el workflow, el flujo, ¿qué pasará? Pues que se dividirá el flujo en dos llamadas diferentes o en dos caminos diferentes. Por un lado se ejecutará el switch con el function item, por el otro se ejecutará el switch con la expresión inline. Fíjate que tenemos un ítem por aquí, otro ítem por aquí y al final tenemos dos ítems. Si vamos a la visualización, veremos que en el primer ítem no hay propiedad salida. Es decir, este ítem es el que viene de la expresión inline, porque no hemos definido el function item que devolvía la propiedad salida. En el segundo ítem tenemos la propiedad salida, porque viene del function item donde hemos definido la propiedad salida. Y hasta aquí más o menos esta lección a nivel de cómo crear una condición múltiple con expresiones. Espero que os haya gustado y, como siempre, si tenéis cualquier duda, sugerencia o comentario, podéis encontrarnos en la comunidad N8 en español. Hasta pronto.